Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bienvenidos a este primer episodio de mi podcast. Mi nombre es Mariana Jaramillo. Yo soy diseñadora de interiores holístico, coach de marca personal, arquitecta y soy también mamá y esposa. Hace mucho tiempo tenía muchas ganas de traer mi voz a un espacio donde poder compartir con ustedes, donde poder contarles a través de mis historias, a través de mi experiencia de vida, cómo he llegado a trabajar en estos campos y cómo gracias a los talentos y los dones que me regaló el universo he sido capaz de crear dos negocios con propósito y alineados con mi alma. Ese es precisamente el título de este podcast, Alineación del Alma, y es porque mi vida y mi trabajo se basa exactamente en ese principio, cómo alinearnos con nuestra alma para poder expresarnos a través de nuestros espacios o a través de nuestra marca. Es un tema muy lindo porque es un tema que junta el tema espiritual, que es muy importante para mí, con todo el tema físico y práctico, ya sea de la vida diaria en la casa o de la vida diaria también en el negocio para los que somos emprendedores. Bueno, entonces les cuento un poco de mi historia. Yo estudié arquitectura en Bogotá y en Australia. Luego, cuando me gradué, me fui a trabajar a China en estos dos temas. Estuve allá más o menos 3 años y allá también fue donde conocí todo el tema del Feng Shui y donde empecé a aprender a meditar. Entonces yo llevo recorriendo ya este camino espiritual desde el 2012 que llegué a China y empecé a trabajar con todos estos temas energéticos y fue ahí en realidad donde nació lo que ya hago hoy en día, pero pues yo en ese momento no lo sabía. Fue el primer paso que me permitió estar acá. En los próximos episodios estaré contándoles más detalladamente mi historia, pero bueno, por ahora una pequeña introducción. Luego de eso volví a Colombia, empecé un emprendimiento de arquitectura y ahí yo en ese punto ya estaba enamorada del diseño de interiores porque yo ya había trabajado en China en parte de diseño interior. Me gané una beca y tuve la oportunidad de venir a Italia, al Instituto Marangoni en Milán, para estudiar la maestría en diseño de interiores y de ahí me quedé viviendo en Italia, donde ahora tengo a mi esposo y a mis hijos. La parte del diseño interior holístico empezó en el año 2020, cuando llegó la pandemia. Como les conté, yo ya llevaba muchos años interesada y practicando y estudiando mucho de toda la parte espiritual, diferentes técnicas, como Reiki, Feng Shui, como les conté anteriormente, temas de ángeles y bueno, poco a poco fui como integrando todo. Y en el 2020, que yo había tenido ya nuestro primer hijo, tenía 6 meses que explotó la pandemia. En ese momento, acá en Italia fue muy duro el inicio de la pandemia. Yo tenía un bebé pequeño y ese tiempo de los lockdown en los que estuvimos tanto tiempo encerrados en la casa, fue un tiempo para mí también para entender y para pensar y para darme cuenta de la importancia de la casa, la importancia de nuestros espacios, cómo afecta esta nuestra salud mental y nuestra salud física y cómo podemos hacer que los espacios trabajen para nosotros, que los espacios nos den la bienvenida, nos hagan sentir bien y cómo podemos literalmente manipular los espacios y la energía para nuestro bienestar. Entonces, gracias a eso y durante esos meses yo decidí que ya era el momento de empezar otra vez con un emprendimiento porque tengo alma de emprendedora y quería hacerlo en diseño interior holístico. Entonces, llevar todo eso a nuestros hogares, cómo poder reflejar todo eso en nuestros espacios y en nuestras casas para poder dar a nuestro sistema nervioso, a nuestra salud mental y a nuestra salud física lo que podemos, como realmente el potencial que tienen los espacios y el impacto que tienen sobre todo en el día a día. Entonces empezó mi emprendimiento de Bliss Home Design en ese lado y luego lo llevé más allá
a la parte también de marca personal. Yo creé toda mi marca, hice todo el diseño, mi página web, y después de un tiempo varias personas empezaron a preguntarme, a pedirme si les podía ayudar, y de ahí nació mi segundo emprendimiento, que es la parte de marca personal. En realidad parecen dos temas completamente aislados, pero no lo son, porque lo que los une es el tema de la alineación del alma, que es exactamente, como les conté, el título de este podcast. ¿Por qué la alineación del alma? Porque la alineación del alma es la base para todo lo que vamos a poder crear. Es la base para poder expresarnos y para que nuestra casa, nuestro negocio y nuestra vida sean extensiones de nosotros mismos, para poder ser co-creadores de nuestra realidad. Entonces, tengo sistemas muy parecidos para los dos temas de diseño, aunque al inicio parecen muy distintos. Y de ahí nació este sueño de tener mi podcast, de tener mi canal de YouTube. Si me están oyendo en podcast, también pueden ir a seguirme allá, pueden ver los episodios con video. Y nació este sueño de poder compartir con ustedes, de poder llevar mi voz y contar historias que puedan resonar con ustedes y ojalá inspirar a muchas, especialmente mujeres emprendedoras o mamás que quieran tener espacios que trabajen para su bienestar y el de su familia. Mujeres emprendedoras que quieran llevar sus marcas con propósito a que sean negocios del alma. Y bueno, esta es una oportunidad hermosa de poder hacerlo. Este podcast va a tener 4 pilares importantes. El primero es el diseño interior holístico. Entonces les voy a hablar mucho y les voy a enseñar de cómo llevar esa alineación del alma a nuestros espacios y a la casa, a la parte física, a trabajar también con toda la parte holística de la energía que nos puede ayudar en este camino. La segunda son las marcas del alma, que son toda la parte de la marca personal enfocada en la alineación del alma. Entonces, cómo llevar toda esa parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro propósito, de nuestros deseos, de cómo queremos comunicar, cómo somos nosotros, como toda esa parte más auténtica de nuestro ser, plasmarlo en nuestro negocio y que sean realmente negocios del alma. Negocios que están, ¿cómo se puede decir? Que están impulsados por algo que va mucho más allá de solo el hecho de crear un negocio, sino que es literal el fuego que nos arde dentro, que otros emprendedores, si me están oyendo, o emprendedoras, entenderán perfectamente de lo que estoy hablando. El tercer pilar van a ser las perspectivas espirituales. Entonces, cómo poder integrar conceptos espirituales en todo este camino y cómo se han integrado en mi vida. Entonces, vamos a hablar de diferentes temas. Quiero que sea también como un espacio abierto de inclusión donde podemos explorar temas diferentes, podemos hablar de muchas cosas interesantes que podamos relacionar también a nuestra vida diaria. Y por último, vamos a tener el tema de viajes y transformación. Entonces, cómo los viajes y las diferentes experiencias que he tenido en mi vida, y quisiera también tener invitados o invitadas que nos puedan hablar también de estos temas, cómo las experiencias les han ayudado a ellos en estos casos, como a poder integrarlas en toda la parte, ya sea de negocio o de hogar y pues de vida. Entonces, cómo las experiencias nos acompañan en eso. Y bueno, por último, quiero agradecerles muchísimo y quiero también invitarlos, así como yo finalmente me di el permiso de cumplir este sueño, quiero invitarlos a ustedes también a hacer lo mismo, a pensar y a reflexionar un momento de pronto qué área de su vida llevan ya algún tiempo pensando en algún deseo, en algún sueño que tienen y que quieren realizar. Yo sé y los entiendo perfectamente que la parte más difícil es dar ese primer paso, y yo de hecho llevaba varios meses pensando y planeando cómo dar este primer paso y finalmente estoy muy feliz de haberlo tomado. Y entonces, bueno, los invito a hacer lo mismo y los invito también a que nos veamos en nuestros próximos capítulos. Espero poder contarles muchas historias. Quiero también, por favor, que me puedan dejar preguntas, comentarios
ideas, todo lo que se les ocurra lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y que compartan, por favor, muchísimo con muchas personas que puedan ser felices con estos temas y a quienes pues los pueda aportar y les pueda ayudar a transformar sus vidas. Muchas gracias, les mando un abrazo grande y gracias por estar aquí.